Ándale. Como dice Joseph, son los compuestos orgánicos y los inorgánicos, ¿no? Muy bien. Y no sé si entendieron cuál es la diferencia entre cada uno. Bueno, la diferencia es su composición. Por ejemplo, los orgánicos, lo que los caracteriza principalmente es que siempre forman enlaces de carbono o carbono-hidrógeno. O sea, en otras palabras, cuando se forma una molécula, o sea, mejor dicho, ahí me hice bolas. O sea, en otras palabras, cuando se vaya a formar un compuesto orgánico, o sea, cuando se vayan a unir los átomos, siempre van a ser átomos de carbono. O sea, siempre así juntitos, ¿no? Siempre juntitos van a estar el carbono y el hidrógeno o dos átomos de carbono juntos, ¿no? Sí, 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 ¿se entendió? Entonces, en un compuesto, ¿sí? Este, en alguna molécula es- estén unidos, o sea, en su molécula estén unidos, así juntitos, juntitos, dos átomos de carbono o dos o un átomo de carbono y uno de hidrógeno, entonces es cuando se dice que lo que se está formando es un compuesto orgánico, ¿sí? Entonces, entonces aquí, los compuestos orgánicos, vamos a poner acá, orgánico son aquellos, aquellos productos o sustancias, ¿no? O cosas, ¿no? O quieren llamarles productos, sustancias, cosas, no sé, que este, siempre tienen a dos átomos de carbono juntos o a uno de carbono y uno de hidrógeno. Ah, juntos. Bueno, sí lo puse, ¿no? Juntos. Mm. Entonces, siempre juntitos van a estar dos átomos de carbono o uno de carbono y uno de hidrógeno, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, cuando suceda esto, vamos a tener un compuesto orgánico, ¿sí? Ahora, el compuesto inorgánico, que es, pues en el compuesto inorgánico va a ser lo contrario. El compuesto orgánico no va a tener este tipo ¿cómo se llama?, de unión o de enlace. O sea, en otras palabras, no va a haber dos átomos de carbono ni uno de carbono e hidrógeno juntos, ¿no? Es todo lo contrario al orgánico, ¿no? Es todo lo contrario al orgánico. O sea, en otras palabras, no va a tener dos átomos de carbono juntos, ni uno de carbono o hidrógeno juntos, ¿no? No. Entonces, de hecho, algunos compuestos orgánicos puede ser que no tengan para nada carbono y para nada hidrógeno. ¿Tá? Entonces, vamos a poner acá, de hecho, algunos compuestos inorgánicos puede que no tengan ningún, ningún átomo de carbono y o hidrógeno. O sea, puede ser que ni siquiera tengan ninguno, ni siquiera uno de carbono ni de hidrógeno. O puede ser que algunos sí,
O puede ser que sea alguno de estos, pero no los dos, ¿no? Entonces puede ser que no tengan ningún átomo de carbono y ninguno de hidrógeno, o puede ser que sí tengan a alguno de ellos, pero no los dos. Ahora bien, pero también podría suceder que sí tengan a estos dos tipos de elementos químicos. Vamos a poner acá. Sin embargo, algunos compuestos inorgánicos sí tienen a estos dos elementos químicos, pero sus átomos no están juntos. Entonces, como dijo, la mayoría de los compuestos inorgánicos, perdón, no tienen para nada carbono y o hidrógeno. O sea, ya sea que para nada tengan carbono o para nada tengan hidrógeno, ¿no? Entonces, a veces puede ser que tengan carbono, pero no tienen hidrógeno. O a veces puede ser que tengan hidrógeno, pero no tengan carbono, ¿no? Entonces, algunos no van a tener ninguno, ni siquiera carbono y ni siquiera hidrógeno. Y algunos van a tener uno de ellos, pero no los dos. Pero algunos más sí van a tener a estos dos, tanto al carbono como al hidrógeno, pero aún así, aunque sí tengan a los dos, no van a estar juntos los átomos, ¿sí? O sea, puede ser que un átomo esté por esta parte y el otro átomo esté esta otra parte. O sea, no van a estar juntos los átomos en la molécula, ¿no? Entonces, ¿sí se entendió? Sí, Teresa, ¿sí lo entendiste? Entonces, cuando vean ustedes un compuesto, o sea, la composición química de cierto producto o sustancia o cosa, y ven que tiene dos átomos unidos de carbono o uno de carbono e hidrógeno, entonces es un compuesto orgánico. Pero si no tiene ninguno de los dos, ni carbono ni hidrógeno, o solamente tiene uno, o aunque tenga los dos, pero no están juntos los átomos. O sea, un átomo está por este lado y otro átomo está por otro lado, no están juntos los átomos, entonces también sería inorgánico, ¿no? Entonces, orgánico únicamente va a ser cuando tenga los dos elementos, tanto al carbono como al hidrógeno, y que los átomos de estos dos estén completamente juntos. O también puede ser que o puede ser que si no están juntos el carbono y el hidrógeno, pero sí que estén juntos dos átomos de carbono, ¿no? Entonces, eso podría ser. Muy bien. Muy bien. Entonces, como vimos, pues todas las cosas que existen tienen, ¿cómo se llama? Elementos químicos, ¿no? Incluso hasta lo que compone nuestro cuerpo. En el video vimos, por ejemplo, el ácido que tiene ¿cómo se llama? Nuestro estómago. También es un compuesto que tiene cierta cantidad de átomos de algunos elementos químicos, ¿no? Entonces, y así, por ejemplo, otras cosas que podrían ser, hay compuestos químicos de elementos químicos, ¿no? Eh, pueden ser, por ejemplo, no sé, las, cosas que usamos para comer o para cocinar, el azúcar, que la sal, que, no sé, o cosas que tiene nuestro cuerpo, como dijimos, ¿no? El ácido gástrico, o no sé, o la insulina, o que hay una proteína, que no sé, que algún tipo de, no sé,
hormona, este, entonces, todo lo que compone nuestro cuerpo y lo que existe en el mundo, de la Tierra, tiene algún elemento, o sea, es la unión o enlace de varios elementos químicos, ¿sí? Entonces, ahora sí, ahora bien, si estos elementos, o sea, mejor dicho, si estos compuestos o esta unión de elementos químicos resulta que tiene la unión de dos átomos de carbono o uno de carbono e hidrógeno, entonces se le va a llamar compuesto orgánico. Pero si no tiene la unión de ninguno de estos elementos, entonces va a ser un elemento, un compuesto, mejor dicho, inorgánico, ¿sí? Pues todo también tiene elementos químicos, ¿no? Y forma, pues, por lo tanto, pues, moléculas y todo. Ahora, otra cosa importante en el cuerpo de los seres vivos es la célula. Es otra de las cosas importantes en la composición de los seres vivos, tanto de las plantas como de los animales, ¿no? Y si decimos animales, pues nos podemos ir no solamente con un gato o un perro, ¿no? Sino incluso con animales, ¿no? Microscópicos, ¿no? Como por ejemplo una bacteria. Entonces, ¿cómo se llama? También a estos se les considera incluso animales, ¿no? También estos tienen células, o célula, mejor dicho. Entonces, los seres vivos, entonces, estamos compuestos por átomos, pero también estamos compuestos por células, ¿no? Entonces, este, y también la célula es un elemento o una parte de un ser vivo muy diminuta que tampoco se puede ver a simple vista. También se necesita un superpotente microscopio para poder observar, ¿no? Bueno, bueno, entonces, ahora, según el tipo de ser vivo que sea, va a ser diferente su célula. Por ejemplo, si es una planta, va a tener eh, una célula diferente, así es un animal. Entonces, bueno, y el ser humano, su célula es muy parecida o podríamos decir incluso hasta igual que la de los animales. De hecho, por eso muchos hasta consideran al ser humano como animal, ¿no? Porque pues sí, es igual, su célula es muy igual a la de los animales. Entonces, y su composición también es muy parecida a los animales. Por eso al ser humano mismo se le considera un animal, ¿no? Este, bueno, entonces, eh, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? Bueno, eh, entonces es diferente la célula de una planta o de los vegetales que de los animales. Entonces, y también podemos decir que hay, como dijimos, bueno, hay seres que tienen nada más una célula, a los que se les conoce como unicelulares, y hay otros seres vivos que nada más tienen, mejor dicho, que tienen más de una célula. Y a esos seres que tienen más de una célula se les conoce como pluricelulares, ¿sí? Entonces, y también a las células tienen dos tipos. Existe la célula eh, procariota y la célula eucariota. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos por partes para que se entienda mejor. Bueno, pero antes de pasar a esto de tipo de célula, vamos a hablar de forma general, para que si no, vamos a hacer bolas. Primero, dijimos que los seres vivos están compuestos por elementos, ¿no? A estos se les llama bioelementos. ¿Por qué? Porque son elementos, pero que son indispensables para la vida. Entonces, por eso se les llama no solamente elementos, sino se les llama bioelementos.
o sea, tienen este prefijo de bio, ¿no? Bioelementos. Entonces, estos bioelementos en un ser vivo, cuando se juntan, forman biomoléculas, ¿no? Que igual tienen este prefijo de bio, porque se acuerdan que bio en griego significa vida, ¿no? Entonces se tiene que ver algo con la vida. Bueno, bueno, entonces los elementos forman moléculas, o sea, los átomos de diferentes bioelementos forman biomoléculas. Y luego, entonces, ¿qué pasa? Bueno, y luego, ¿cómo se llama? Ah, bueno, sí. Y además, pues, como dije hace rato, tenemos otra cosa muy importante del ser vivo, es la célula, ¿no? Que también es una cosa muy así pequeña, tan diminuta, que no se puede, que es imposible verla a simple vista. Ahora, así como varios elementos que se unen forman ¿cómo se llama? Una molécula, o en el caso de los seres vivos, ¿no? Varios bioelementos forman una biomolécula. Bueno, en los seres vivos, cuando se juntan varias células, forman un tejido. Entonces vamos a ponerlo acá. La unión de varios, bueno, yo lo había hecho la vez pasada, pero vamos a decirlo, ¿no? La unión de varios elementos forman una molécula, ¿no? Vamos a poner acá, en los seres vivos, particularmente, estos tienen el prefijo de bio. Bio, mejor dicho, ¿no? Bio. Ahí está. O sea, en los seres vivos particularmente se les llama a los elementos bioelementos y a la molécula biomolécula, ¿no? A eso me refiero. Ahora, otra, otra, no puedo decir, no quiero decir elementos, no, va a haber confusión con lo de los elementos químicos, ¿no? ¿Qué cosa? Es que no sé cómo llamarlo. Otra cosa, es que no sé cómo llamarle. Más fácil. Otra parte importante en los seres vivos y que no se puede ver a simple vista es la célula, ¿no? Bien, y como dijimos hace rato, ¿no? La unión de varios elementos forma una molécula. Ahora, la unión de varias células, ¿qué forma? Si la unión de varios elementos forma una molécula, entonces, ¿qué forma la unión de varias células? Bueno, pues la unión de varias células forma un tejido. Ahora, a su vez, la unión de varios tejidos forma un órgano. Y luego, a su vez, la unión de varios órganos forma un sistema. Entonces, eh, así va, ¿no? Todo empieza con la célula y luego hasta el sistema, hasta un sistema, ¿no? Sistema reproductor, el sistema digestivo, bueno. Entonces, eh, ahora sí, vamos a hablar más detalladamente de la célula.
Entonces, ya dijimos que la célula es la parte más pequeña, así como un elemento, ¿no? Así como el elemento es una partícula muy pequeña bueno, un átomo, vamos a decir, el átomo de cierto elemento, ¿no? El átomo, o sea, un solo átomo de un cierto elemento, pues podríamos decir que es la parte más pequeña de un ser vivo, ¿no? Pero específicamente, pero para especificar un ser vivo, vamos a llamar mejor bioelemento, ¿no? O sea, vamos a ponerle ese prefijo bio. Entonces, otra vez, el átomo de cierto bioelemento sería la parte más pequeña de un ser vivo. Pero también, como dije hace un momento, la célula es otra parte muy pequeña de un ser vivo, ¿no? Y que ya dije cómo se va, que a su vez va componiendo otras cosas, ¿no? Como los tejidos y los órganos y ya más avanzado, el sistema, un sistema. Bueno, ahora, ¿qué más podemos decir de la célula? Bueno, la célula podemos decir que la célula por sí misma es un ser vivo, ¿sí? La célula por sí misma es un ser vivo. O sea, no solo forma parte del ser vivo, sino que ella misma es un ser vivo. Es un ser vivo. ¿Y por qué podemos decir que la célula por sí misma es un ser vivo? Y no solamente que forma parte de un ser vivo. Porque pues la célula tiene características de un ser vivo. La célula nace, eh, se nutre, este, crece, se reproduce y muere. O sea, las mismas características que tiene un ser vivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, por eso podemos decir que la célula realmente por sí misma es un ser vivo. Entonces, a diferencia pues de los elementos químicos, los elementos químicos no son seres vivos, ¿no? Pero la célula sí, la célula es un ser vivo por ella. Entonces, además de ser parte del ser vivo, ella misma es un ser. Muy bien. Ahora, entonces ya dijimos, ¿no? La célula es realmente un ser vivo, porque pues es igual que un ser vivo, o sea, nace, eh, se nutre, se reproduce y pues, ajá, crece también y todo eso, o sea, y pues muere, ¿no? Entonces, al igual que un ser vivo. Entonces, tiene un proceso de vida, ¿no? La célula. Muy bien. Ahora, entonces, de hecho, todo nuestro cuerpo está formado, cada partecita así que ven de nuestro cuerpo, está formado por células. Entonces, no solo por bioelementos, sino también por células. Entonces, este, ¿qué más podemos decir de la célula? Este, sí, entonces la célula de hecho, la célula es muy, 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 muy importante para el ser vivo, porque pues lo ayuda con sus funciones. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué es la célula? Pues la célula pues es un pequeño, diminuto ser vivo que a su vez forma parte de los seres vivos, ¿no? O de un ser vivo. Y que pues tiene las mismas características de un ser vivo, como ya dije. Muy bien. Y pues, ajá, sí, y además de eso que mencioné hace rato, que, que se reproduce, que crece, que se nutre y todo eso, también la célula respira, así como nosotros las personas. La célula, ese pequeño diminuto ser vivo, también tiene una característica de que puede respirar y que puede, ¿cómo se llama? Tener energía.
igual como un ser vivo, así como nosotros, que va al baño y pues, ¿no? Que de repente pues saca cosas, también la célula hace lo mismo. La célula también tiene una facultad de, ¿cómo se llama?, de excretar. O sea, recibe cosas, recibe cosas que le sirven para sus funciones, y luego que ya las utilice, las saca, las excreta, ¿no? Así como nosotros. Entonces, y de hecho nosotros hacemos esa función de ¿cómo se llama?, de la nutrición y de la excreción gracias a esas células. Entonces, de hecho, si no tuviéramos células, no podríamos ir al baño, no podríamos nutrirnos, no podríamos, ¿no?, usar los alimentos que consumimos para nuestras funciones. Si no tuviéramos células, sería imposible. Entonces, de hecho, las células hacen este trabajo o contribuyen a estas funciones, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora bien, ¿qué más podemos decir de la célula? Bueno, como dije hace rato, hay dos tipos de células. Está la célula procariota y la célula eucariota. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, básicamente podemos decir que la diferencia entre esos dos tipos de células está que la procariota no tiene núcleo y la eucariota sí. Básicamente esa sería la diferencia, ¿no? De que las células eucariotas poseen un núcleo, mientras que las procariotas no, ¿sí? Entonces, y otra cosa que, entonces, sí, entonces, mayormente las procariotas se encuentran, o no mayormente, siempre las procariotas se van a encontrar en seres así microscópicos, ¿sí? Que, como las bacterias, cosas así, ¿no? Entonces, mayormente ahí es donde va a aparecer esta célula procariota. Y la célula eucariota, pues, va a aparecer en seres vivos más complejos, ¿no? Como, pues, no sé, los perros, los gatos, o incluso nosotros, ¿no? Los seres humanos. Entonces, es mayor, ahí donde va a aparecer esta célula eucariota, ¿no? Y la procariota, pues, es la menos compleja, ¿no? La más simple, se puede decir así, ¿no? Que precisamente entonces ahora vamos a ver la clasificación de seres vivos. También les mencioné hace rato, ¿no? Seres pluricelulares y unicelulares. Los seres unicelulares son los que nada más tienen una célula, y los pluricelulares son los que tienen más de una célula. Entonces, podemos decir que los seres unicelulares mayormente tienen presencia de célula, procariota, y los seres pluricelulares, por lo general, tienen presencia de la célula eucariota, ¿sí? Entonces, sí, sí, ¿alguna duda?